Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos al Interrogatorio. El invitado del día de hoy es un joven actor que ha participado en 14 producciones para televisión, 13 películas, incluyendo doblajes, 3 obras de teatro. Como cantante ha grabado, muchos discos, dado muchos conciertos y hecho muchas giras, obviamente tanto por México como por el extranjero. Todo apenas a sus 30 y tantos años de edad. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio tienen el gusto de recibir al actor Alfonso Herrera. Qué gusto. Muchas gracias, Master. Por Dios, esta es tu casa. Tú acá, ahí están todos tuyos. Hola. Toma asiento, negro, black. Así está perfecto. Negro, black. Bueno, ahora sí que Increíble. Oigan, qué gusto, ¿eh? Qué gusto estar acá. de ellos, ya lo puedes ver, ahora sí. Es un placer, de verdad. Oye, está padre, ¿eh? ¿Te gusta? Está muy padre. Está muy padre. Gracias por la invitación. Es un placer estar en Puebla. Gracias. Al revés, un Gracias, gustazo. Master. No, hombre, al contrario. Bueno, vamos a empezar por el principio, Poncho. Nombre completo, Alfonso Herrera Rodríguez. fecha y lugar de nacimiento. 28 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre, ella estudió biblioteconomía. Ah, caray. Ella fue bibliotecaria mucho tiempo del centro médico y mi padre es odontólogo. Él también trabajó en el centro médico y fue ahí donde se conocieron, en el Seguro Social. ¿Sigue trabajando ahí tu padre? No, mi padre ya se retiró. Mi padre puso su empresa. Él, dentro de sus ideas locas, él inventó de alguna forma una fórmula que es agua con flúor, y esa agua se la daban a los niños en lactancia y a las madres que estaban lactando. Y eso prevenía la caries dental. De alguna forma yo fui como su conejillo de indias. Esa sonrisa perfecta que te caracteriza. Pues sí, Eso. he ido pocas veces al dentista, gracias a mi padre, siempre lo he dicho, y le funcionó muy bien y se retiró, su magia le funcionó y se retiró a los 50 años y ahorita se dedica a jugar frontón. Nada más. ¿Hermanos? 2 hermanos. ¿Mayores, menores? Uno mayor de casi 48 años y uno más chico de 20... Me va a matar mi hermano. 28. Ok. Nace en DF, pero tu infancia, estaba yo revisando, pasas mucho tiempo en tu infancia en Guadalajara. Sí, ¿Por? mis padres se separaron, entonces yo me fui a Guadalajara con mi madre. Ahí tenía familia mi mamá, varias de sus hermanas vivían allá, entonces intuyo que ella quería iniciar de cero y eso fue lo que hizo. Nos fuimos a Guadalajara con mi hermano y allá allá estudié el kinder, la primaria. ¿Cómo eras en primaria? Era muy estudioso, era muy estudioso. Es de los raros que se han sentado aquí que han dicho eso. Era muy estudioso porque mi madre siempre, después de la escuela, siempre tenía alguna actividad deportiva y después tenía alguna clase, digo, ya sea una regularización de matemáticas, es que siempre las tenía, o una clase de inglés. Mi madre estaba muy empeñada en que yo aprendiera inglés. Mi padre también estaba súper empeñado en que yo aprendiera inglés, lo cual se los agradezco profundamente. Y ¿Pasas primaria, secundaria? paso primaria, secundaria, y mi padre, cuando yo tenía, sí, como unos 15 años, me dijo, oye, yo sé que tú vienes a México constantemente, solamente en las vacaciones, me gustaría que ahora pues, yo pudiera hacer la función de padre y que tú te vinieras a hacer la preparatoria, no, tercero y secundaria, que te vinieras a hacer tercero y secundaria y lo que resta de tu carrera a México. Y yo le dije, ok, va. Entonces me fui a vivir a México con mi papá y así fue como Regresa al DF. regreso al DF. En el proceso de Guadalajara, primaria, secundaria, estos años, ¿ya se veía la actuación? ¿O querías ser veterinario, Para sacerdote, para piloto nada, de yo avión? era súper... No, para nada, yo era muy tímido, Yo quería estudiar aviación,
Ujú. Inclusive yo mandé mis papeles a una escuela en San Antonio de aviación comercial. Obviamente ya estaba por terminar la preparatoria y me aceptaron. Me aceptaron para hacer pues sí, los exámenes correspondientes. Y sí, yo nunca me imaginé estar parado enfrente de un escenario con gente o estar en una pantalla y que la gente me viera. Era algo que nunca me lo expliqué, nunca me lo imaginé. ¿Dónde llegas la Edron Academy? O Edron Academy. Yo llegué a The Edron Academy porque mis hermanastros de esa época, mi padre tenía una pareja y sus hijos iban ahí. Y pues fue como Ahí. fue como lo natural, ¿no? Ellos van ahí, hay una camioneta que va a esa escuela, así que te chingas y vas a esa escuela. Pues sí. Entonces me tocó y fue una gran experiencia. ¿Sí? Fue una gran experiencia. La preparatoria para mí fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí fue donde descubrí que tenía ganas y que me gustaba esto de que me viera la gente, actuar. Obvio. ¿Cómo? Empezamos, ¿Qué hiciste? empezamos a hacer obras de teatro y en el grupo de teatro estaba, lo recuerdo muy bien, estaba Jimena Sariñana, estaba Chema de Tavira, estaba María Aura. ¿Qué grupazo? Sí, y la pasábamos bien y hacíamos unas obras bien interesantes. Y fue ahí donde me di cuenta que me gustaba, que tenía ciertas facilidades para eso. Y Jimena Sariñana, su padre es un muy conocido director de cine, Fernando, estaba por empezar una película, que era Amarte Duele. Amarte duele. Y me acuerdo que estábamos haciendo la obra y Jimena llegó y dijo, oigan, mi papá va a hacer una película. ¿Quieren ir a hacer el casting? Entonces fuimos a hacer el casting Y tómala. y nos quedamos, porque Chema también está en la película. Chema, José María hizo un papel también ahí conmigo. Éramos los fresitas que chingábamos a Luis Fernando. Que hasta la fecha me dicen, ¿por qué la mataste? ¿Por qué la mataste? O sea, de repente voy en un centro comercial y me dicen, ¿por qué la mataste? Y yo, pues yo qué sé, me pagaron por matarla. Es mi chamba, ¿no? Es mi chamba, ¿no? ¿Estudiaste actuación, Poncho? No. No estudié actuación. No estudié actuación. A partir de Amarte duele, entras en la película, haces casting. ¿Hago casting? ¿Te acuerdas cómo fue tu casting? ¿Ya habías hecho alguna vez algún casting? No, nunca en mi vida ¿Cómo había fue hecho tu un primer casting? ¿Lo hice directamente con Fernando? ¿Lo hiciste? Lo hice, no, No. lo hice con Claudia Becker. Y me acuerdo que nos dijeron, bueno, puedes llevar un fragmento de Romeo y Julieta. Y yo dije, no mames, yo no voy a llevar ningún pinche fragmento. Entonces ahí me inventé yo una historia de alguien que veía a una mujer y que se le acercaba y tenía mucha vergüenza de invitarla a salir, pero él estaba muy preocupado por la vestimenta que llevaba. Entonces, me inventé yo ahí un choro y me invitaron a hacer el callback después y pasé los diferentes filtros y ya estaba dentro de la película. Tu primer día en el set. ¿Cómo fue tu primer día en el set? El primer llamado fue en Xochimilco, fue en Las Trajineras. Hay una escena que estamos en Las Trajineras y me acuerdo que Fernando nos puso una regañiza porque pues éramos unos escuincles y nos dieron unos botes como para hacer nieve, de esta nieve plástica que si te la comes te mueres. Y nos decía Fernando, bueno, les damos aquí las cosas estas de nieve artificial y están echando desmadre. ¿Sale? Bueno, corre cámara, acción. Llenamos la trajinera de totalmente de nieve. Entonces el director de arte me acuerdo que tenía la pinche cara. O sea, destruimos el arte en 5 segundos. Entonces, ¡corte! Y tuvieron que otra vez volver a limpiar la trajinera, pero sí, fue en Las Trajineras, me acuerdo perfectamente. ¿Qué fueron las primeras indicaciones? ¿Cómo es Fernando? Bueno, platícales quién es Fernando Sariñana y cómo es para dirigir Fernando Sariñana. A mí me fue muy bien y yo estoy muy agradecido con Fernando, muy, muy agradecido con Fernando porque él fue la
la persona que por primera vez me dio como ese voto de confianza. Pero entendía que éramos poco experimentados, entonces tuvo mucha paciencia con todos los que por primera vez estábamos tocando un set. Entonces, a mí me fue muy bien. Trabajar con Marta y con Jimena, con todos ellos. Fue increíble, fue increíble, fue increíble. Es que llegar al set en Amarte Duele era como un día de campo. En ese momento, a mí me llama mucho la atención que de repente, ¡pum!, la gente empieza ya a reconocerte. ¿Cómo se empieza a acercar la fama a tu edad, a esa edad y por primera vez? En ese momento no, cuando hice Amarte Duele realmente no. ¿Todo estuvo tranquilo? Todo estuvo muy tranquilo, todo estuvo muy tranquilo. Después de que hice Amarte Duele, Pedro Damián estaba en esa película. Él hacía un Hace un papel pequeño papel. y hacía el papel del padre de Marta y de Jimena. Entonces, ese fue como el link para Clase. hacer el primer proyecto en televisión, que era Clase 406. Clase 406. Cuando te lo proponen, ¿qué te propone, Pedro? A ver, vámonos a la tele. ¿Cómo ves el proyecto de la tele? ¿Cómo ves un guión? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo se arma un proyecto como Clase 406? Es un lenguaje muy diferente. Es un lenguaje muy diferente porque en el cine, y vaya, no era mi primer película, no sabía, o sea, no sabía, pero por lo menos en el cine no estabas en un foro como o por lo menos en esa película fue así, no se filmó en un estudio, todas eran locaciones. Y de repente llegar a clase y ya meterte un foro y ver luces y saber que te tienes que parar y que tienes que buscar tu luz y que tienes que buscar tu cámara y que tienes 3 cámaras y que tienes que jugarle a las 3 cámaras. Y luego, afortunadamente no usábamos apuntador, afortunadamente porque yo me hubiera vuelto loco, yo creo. Pero eran muchos tecnicismos que yo desconocía. ¿Novatadas? En Amarte Duele nos hicieron el bautizo. ¿El A bautizo? Marta la bautizaron. No, Luis Fernando ya había hecho De la Calle. Sí. Sí me acuerdo que el cabrón estaba Sí. feliz. Armando ya también había hecho De la Calle. El queridísimo Cucú. Nos metieron a Chema, también lo bautizaron. No, a Chema no lo bautizaron. No me acuerdo. Pero el punto es que nos aventaron botes de pintura, esa fue la primera bautizada, y después, la última escena, Chava Cartas, el fotógrafo, le gustaba mucho mojar la calle para generar como texturas. Y estaba esta pipa de agua, y nos aventaron a la pinche pipa en Santa Fe a las 4 de la mañana con un frío tremendo. Esa fue nuestra... De cine. Nuestra novatada de cine. ¿De tele hicieron? No, ahí sí no había presupuesto, yo creo. En Clase 406, No, Poncho. nada Mira. de novatada, nada. Ahí estás, Anaí, Dulce María, Cristian Chávez, Jorge Poza, Chelín, bla, bla, bla. Es otro boleto de generación también. Sí. ¿No? Y otra cosa, y era otra... A pesar de que eran 2 proyectos juveniles, Sí. porque las telenovelas juveniles ya desaparecieron, y creo que le fue bastante bien, a pesar de que era un proyecto juvenil, yo considero que Pedro se salía un poco de toda esta acartonamiento que de repente sucedía en la televisión, que es algo que yo agradezco, que ojo, no deja de ser un formato de telenovela, pero trataba de hacer cosas diferentes, no usábamos apuntador, trataba de usar lo más posible locaciones, se nota, sí. y creo que Pedro Damián hacía cosas muy interesantes en ese aspecto. Bueno, a final de cuentas, tienes 4 temporadas, 2 años al aire. Su madre, es un chingo. 2 años al Sí, aire. Bueno, Poncho, sí, perdón, un pero es un chingo. chorro. 2 discos con música de la novela. Por eso me decían, pues si nada más hiciste Clase y Rebelde, y yo dije, sí, cabrón, 2 años cada una, fueron como 8 novelas que me chingué. Sí. Sí fue un madrazo. Luego, una de las cosas que es muy interesante y me gustaría que también platicaras, y si me lo permites, Sí, claro. también se da un estereotipo, Poncho, ¿no? No cantas, no actúan, son de plástico. Sí. Ese tipo de cosas también. Y tú has estado a lo largo de tu carrera, por más que todos sean actores, por más que todos sean directores, hay tribus, y hay formas de... Los de cine como ven a los de teatro como ven a los de series, como ven a los de cine, a los de las novelas y de todo el rollo. Obvio. Vienes obviamente de cine con Fernando Sariñana, de una cuestión juvenil, pero entras a hacer
Clase 406. Sí. ¿No sentías cómo ibas a hacer un personaje con alguien más de cine o algo? Digo, ¿pasaste broncas de si sabías o no sabías, si cantabas o no cantabas? No tengo idea. ¿Cómo Mira, lo vas? en Rebelde nos criticaron en Bueno. mil cantidad de veces. Decían que hacíamos mucho playback. Claro. Yo lo que puedo decir es que yo cantaba fuerte y feo, pero sí era yo. Fuerte y feo, pero sí era yo. Y le echaba muchas ganas. Y realmente ¿cómo se llama? La demanda que teníamos, pues no eran canciones que te demandaban mucho. Ahí nomás, la tenemos al aire también por casi 2 años. Rebelde da lugar a 6 discos de estudio. Su madre. Rebelde 2004, Nuestro Amor 2005, Celestial 2006, Rebels 2006, Empezar desde cero. Edición diamante, edición platino, No, edición... bueno. Se te sube la fama, se siente ahora sí con RBD, conciertos, giras. Ahora sí ya no puedes salir a tomarte un café, no puedes ir al súper. Fíjate que, y puedo hablar por los 6, creo que estuvimos muy, muy aterrizados y creo que en gran parte eso fue el éxito que tuvimos. ¿Qué aprendes en RBD? ¿Qué le aprendes? Dices, gracias a RBD, sé esto. Fue una gran escuela en términos de medios, fue una gran escuela en términos de conocer diferentes culturas, formas de trabajo. Y culturas me refiero a cómo se trabaja en otros países. Tener la posibilidad de darte cuenta que cuando éramos jóvenes, porque ya no soy joven, te das cuenta que las inquietudes que tienen los jóvenes en México son las mismas inquietudes de un joven que tiene en Brasil y las mismas inquietudes que tiene un cuate en España o en Japón. Entonces, te das cuenta cómo hay una similitud en ese aspecto. Pero fue una gran escuela en términos de medios. Fue algo tan masivo que hasta la fecha todavía me dicen Charrito Montaperros. O sea, así me decían en la novela. Entonces, hasta la fecha voy en un centro comercial y siempre sale esa frase. A la distancia, ¿cómo ves RBD y Clase 406? Como algo increíble y gracias a eso estoy ahorita donde estoy. Ok. Y bien que mal, pues gracias a Rebelde bueno. tuve la proyección que tuve y gracias a eso, pues hasta la fecha me siguen llamando para muchos proyectos por una cuestión de proyección, lo cual agradezco profundamente. ¿En algún momento alguien te dijo, así, digo, ahorita ya hiciste un pequeño resumen de un poco a dónde vamos, pero alguien te dijo, Ponchito, vámonos acomodando porque esto se va a acabar y si quieres seguir en la actuación, hay de 2 sopas. O le sigues novelas, bla, 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 lo que tú quieras, o le vas metiendo al teatro. A mí me llama mucho la atención tu carrera en el teatro. Por ese RBD, a la par de que estás haciendo The Pillowman. Y es un personaje en The Pillowman que se llama Mikal, que es un asesino con retraso mental. Sí. Creo que es una búsqueda de, a lo mejor aquí le sigo dando, aquí vamos a seguirle en el marketing, pero aquí enseño quién eres o te estás metiendo en retos, no sé si voy bien o me regreso. Yo sabía que yo quería seguir trabajando y yo quería seguir actuando. Pero si no tenía nada y decir, bueno, hice esto, pues realmente iba a ser muy complicado a largo plazo. Pero a mí mi manager me dijo una cosa muy, muy, muy interesante y me dijo, mira, Poncho, hay 2 cosas. ¿Quieres seguir chambeando o quieres hacer una carrera? Porque si quieres chambear, podemos escoger un chingo de proyectos y vas a estar brincando de uno a otro, a otro, a otro, y vas a chambear un chingo. O puedes hacer una carrera. Y hacer una carrera implica decir no, implica parar, implica tener mucha paciencia, implica estudiar, implica meterte en proyectos donde no vas a saber cómo lo vas a resolver, pero lo tienes que resolver y te tienes que nutrir y tienes que buscar asesorías y tienes que pedir ayuda. Y yo elegí hacer una carrera y para eso tuve que poner el freno de mano y decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué proyectos quiero escoger?
Jimena Herrera en Volverte a ver, comedia romántica. Primero que nada, ¿por qué te regresas y escoges ese proyecto? Porque una oportunidad que me dieron en cine, tomando en Ok. cuenta que estaba en Rebelde, tomando en cuenta que estaba en este proyecto. Entonces, mucha gente de cine me tenía como un poquito de... ¿Ya ven lo que estoy diciendo? es Este es de tele. es de tele, es de tele. No le hables, no le hables. ¿Te digo? Entonces, Chris Hull Ujú. confió en mí, me dio la posibilidad de entrar en este proyecto y yo lo acepté. Y fue una gran oportunidad de volver a hacer cine y de decir, bueno, va, ¿Qué tal hacer doblaje? Tu primer doblaje es Igor. Igor, fue muy interesante. Es otra escuela. Es otra escuela, pero yo a veces, cuando hago doblaje, porque he hecho poco doblaje, o Ya sea, llevas- y tampoco llevas puedo 3. decir que soy un maestro del doblaje porque no lo soy. Hay grandes maestros y hay grandes personas que... Yo considero que en México hacemos uno de los mejores doblajes del mundo. Y yo me considero un intruso. Un intruso porque hay grandes maestros que te van asesorando y te van guiando y te van diciendo. Pero fue muy interesante, fue como proyectar todo eso con la voz, nada más. ¿Cómo haces y cómo llegas a terminales, Ana Claudia Talancón? Y llegas a terminales. Recibí una invitación de Miguel Ángel Fox mientras yo estaba en Rebelde y me pareció un proyecto interesantísimo. Creo que fue de las primeras series que hizo Televisa. Es la primera camada de series hechas en casa. Y Terminales fue una de esa primera camada. Y fue algo muy interesante, fue un proyecto súper bonito, súper bonito. Venecia, una producción venezolana. ¿Cómo llegas a esta película? Yo me entrevisté con Edgar Ramírez. Edgar Ramírez Ujú, es el uno de actor. los productores. Entonces yo me fui a entrevistar con él y me contó del proyecto. Él fue el que me contó del proyecto. Me contó más o menos de qué iba la historia, me contó más o menos cuántos meses iba a durar la filmación, me contó del director, me enseñó un poco las locaciones, hicimos un Skype con el director. Y mi personaje era un soldado que llega a Venezuela, se enamora de una venezolana. Ahí hay un triángulo amoroso con un general venezolano. Y fue una historia bastante interesante. Regresa a las novelas y haces, bueno, camaleones. Estoy muy agradecido con Rosy. Siempre agradezco la posibilidad de estar en un proyecto. Y trabajé con Belinda. Y si algo tiene Belinda es que es tremendamente inteligente. Esa mujer es tremendamente audaz y es muy inteligente. Y sí, fue una novela que filmamos durante 9 meses y pues la disfruté hacer. Desde entonces, yo no sé si es casualidad o algo, pero no has regresado a una telenovela, Poncho. Y no dudo que te hayan ofrecido hacer telenovelas. Sí. ¿Por qué ya no? Uno, por... decidí también enfocarme en otros proyectos. Yo consideraba que había hecho ya muchas telenovelas y hice 3, pero hubo 2 que fueron como 8. Sin embargo, quería seguir aprendiendo y quería hacer otro tipo de cosas. Es cuestión de proyectos, Es cuestión de productores, proyectos, bla, bla. es cuestión de No te personajes. cierras. Para nada. Sin Yo embargo, volvería a hacer una telenovela. Volverías. Totalmente. Y te vas a hacer Rainman al teatro. Sí. Y en Rainman yo siento que Rainman, y además, platícales quién eres en Rainman. Charlie Babbitt es la adaptación a teatro de la película que sí conocen, Rainman. Es Hace el personaje que Dustin haría Hoffman, Tom Cruise, Tom Cruise. y yo era el personaje de Tom Cruise, y Plutarco Asa hace el personaje de Dustin Hoffman, que lo hace y lo hizo de manera brutal, lo hizo soberbio. Además. Le fue bien. Le fue bien. Desafortunadamente... Pero la crítica en teatro, yo leía y todo, hablaron muy bien de tu trabajo. Sí. Le fue bien. Y cuando hablo cuando hablan bien de mi trabajo también tiene mucho que ver con el trabajo de todos los compañeros. Porque a veces el foco puede estar en uno, pero es un trabajo en equipo. Ya por 2010 te avientas 3 series. El 10, El Equipo y El Encanto del Águila. ¿Ok? El 10 sobre fútbol, apoyado por ESPN. Así es. Eres gran fan del fútbol. Soy muy futbolero. A mí me hubiera gustado que esa serie caminara más, pero la gente de ESPN, la gente que ve ESPN, y me incluyo, pues de repente te ponen algo de ficción y dices, brother, a mí me vale madre la ficción, yo lo que quiero ver es un resumen deportivo, no quiero ver ficción. Y lo entendí, y creo que todos lo entendimos, y lo asumimos, y dijimos, bueno, fue una gran experiencia, pero fue de las
fue la primera serie que ESPN se aventuró a producir en Latinoamérica. El equipo, controversial, otra vez te enfrentas a críticas. Bueno. Pero es estas sobre críticas fueron más allá de, No, no, de una no. cuestión El New York Times. actoral. Sí, fue una cuestión muy, muy complicada y muy peculiar. Fue una serie que hizo la Policía Federal en conjunto con Televisa y muchos recursos del gobierno fueron destinados a esa serie. Entonces fue muy controversial porque muchos recursos del Estado fueron utilizados para producir una serie. Entonces era ¿Por qué? era muy injusto que los recursos y los impuestos que nosotros estábamos pagando fueran utilizados Una serie. para hacer una serie. Y eso, cuando nosotros lo estábamos haciendo, pues realmente, cuando estás adentro, pues no lo ves. Pero cuando termina el proyecto y ves la bomba mediática que se genera, dices, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Se les fueron a la yugular. Sí. Y luego El encanto del águila. Y bueno, hasta Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán, sí. Con ¿Le Irene suena? Azuela. ¿Le suena, no? Vinimos a filmar aquí a Puebla. Pues sí, precisamente, vinimos aquí a Puebla. ¿Le suena? Nos fuimos a grabar ahí a la casa de los hermanos Cerdán. Fue un proyecto muy interesante. ¿Te dirigió a ti Gerardo Tor? No, me dirigió Maffer Suárez. Maffer. Maffer me dirigió. Muy bien. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y creo que fue un gran resultado, fue un gran contenido, fue un gran proyecto. Regresa al cine con el remake de aquella cinta argentina que se llama La suerte está echada. Con Y te avientas Juan Carlos de Yaca. con Juan Carlos de Yaca. Y aquí en México le ponen Así es la suerte. Sí, fue una película muy, muy importante y que le fue muy bien en Argentina. Y si trataron de hacer algo similar, hicieron el remake en México, no fue tan afortunada en taquilla. Creo que la película es bastante buena y Juan Carlos y todos quedamos muy satisfechos con el desempeño y con el resultado. Pero bueno, a veces uno no tiene una bola de cristal y no le fue tan bien en taquilla. Luego de esta película, de cómo le vaya, comercial, tu experiencia, todo el rollo, Nadando con tiburones. ¿Cómo llegan Nadando con tiburones? Casting. Hice ¿Tuviste un casting. casting? Sí. Hicieron el casting en el Teatro de los Insurgentes. Me acuerdo que pude saludar a Mauricio Isaac, que justo acabamos de hacer la película de Así es la suerte. Y hice casting, me tocó hacer casting con Bruno, con Demián. ¿Cómo es Bruno como director? Dirige nada. Es Bruno. ¿Sí? Es Bruno. Es... Bruno Bichir dirige, actúas con Demián. Actúo con Demián, con Ana de la Reguera. Y Ana de la Reguera. Qué monstruos. Bruno, a pesar de que te está dirigiendo, está yendo y agarrándose el pelo y se ve y camina y sube y baja. Es Bruno, no es un saltimbanqui. ¿Y Demián qué le dice? Y es No. que son juntos, son dinamita. Hacen un gran equipo. Y algo que me sorprendió mucho específicamente de ese proyecto, mucho, y específicamente de Demián, fue cuando fue toda esta bomba mediática del Oscar. Fue justo cuando estaba nominado. Exactamente. Las críticas son extraordinarias para tu trabajo, para la obra, para todo. Y vuelves a hacer el doblaje ahora en el Lorax y en los Croats. Así Dos es. veces más de doblaje. Sí. Cambia la hora del doblaje y dices, ya me lo sé, ¿cómo es? No. Siempre que llega, siempre DreamWorks, además. Siempre que llega, siempre es otra vez, va de nuez. ¿Cómo era? 4 cuadros a un lado, 4 cuadros al otro. Pero no, siempre que vas a un estudio para doblar algo, hay que llegar con mucha humildad porque hay grandes maestros ahí. Te avientas el papel de Mario en la película de terror Espectro. Con Paz Vega. Y ahí es donde viene la experiencia de Paz Vega. Ahí es donde conozco a Paz. Es tremenda actriz, tremenda compañera. Y es tremendamente generosa, tremendamente humilde. Trabajar con Paz los grandes son muy humildes. Y luego haces Amadeo, una de mis películas favoritas, ojalá y la vean. Metegol. Y tuve la fortuna de conocer a Campanella. Es lo que te decía. ¿Conociste a Campanella? Conocí a Campanella. Es un director saso. Es un gran tipo. Y debo decir, además, Metegol a mí me gusta en idioma argentino y me encanta también en español. Pero te voy a ser muy honesto. Yo no entendí por qué la doblaron el argentino era maravilloso. Sensacional. El argentino era maravilloso. Poncho, el Beto. El Beto. El Beto en argentino. Es clap. Clap. Mis hijos aman eso. Es como increíble.
La dictadura perfecta, Poncho. Gran proyecto, gran proyecto. Primero que nada, el perro Estrada. Gran proyecto. A mí me mandaron el casting, yo no sabía de qué se trataba. A mí me mandaron un casting y yo dije, puta, una película de Luis Estrada, pues lo voy a preparar. O sea, yo ni en mis más sueños más salvajes pensaba participar o en una película de Luis Estrada. O sea, nunca me hubiera imaginado que Luis hubiera dicho, bueno, voy a agarrar a un chavito de rebelde y lo voy a poner en mi película. Me llega me llega el casting, lo preparo, voy con Claudia, con Sandra, les gusta mucho mi casting y ya, me fui y recibo una llamada como 3 días a mi celular de la parte de la oficina de Luis y me dicen que el señor Luis Estrada me quiere conocer. Ok, entonces hay una cita en los estudios Churubusco, voy a los estudios Churubusco y está ahí Luis Estrada con Jaime Sampietro. Luis sentado, casi, casi con una mirada cerrada, viéndome fijamente. Y me dice, yo no sé quién eres tú, cuéntame, ¿quién eres tú? Y a partir de ese momento, pues le empecé a contar mi historia, le empecé a contar dónde había nacido. Me dice, muy bien, te quiero dar la bienvenida a esta película. Y así fue como me dio la bienvenida a La Dictadura Perfecta. Y te dijo, ¿vas a ser al productor? Me dijo que yo iba a ser el reportero. Al principio el personaje del productor lo iba a ser un personaje, un actor español. Ok. Y me dijo, si este personaje español no lo hace, eres tú el productor. Y yo dije, perfecto, no me importa hacer el plato de segunda mesa en una película de Luis Estrada. O sea, de verdad, y el actor español no lo hizo, no lo pudo hacer, y fue como yo entré a ese personaje. ¿Cómo dirige el perro Estrada? Es quirúrgicamente preciso, es quirúrgicamente... Es como si estuviera haciendo una operación a corazón abierto. Se fija en los tonos, constantemente está cambiando los textos. De repente yo, como a mí me encanta ensayar y me encanta aprendérmelo y soy así, de repente llegaba Luis en la mañana y decía, Poncho, llegó tu peor pesadilla, te voy a cambiar todo. Fuck, y había que hacerlo. Bueno, yo no sé ustedes, pero después de Matrix yo dejé de creer en los hermanos Wachowski. A mí cinematográficamente no me gustan, pero Sense8 es una fascinación como serie. Puedo ponerla dentro de mis series favoritas. Sense8, Poncho, ¿cómo llegas a Sense8 y a trabajar con los hermanos Wachowski? Yo estaba en Colombia haciendo El Capo y recibí un casting de mi oficina para Sense8 y me dicen, manda tu casting. Lo mandé, como una semana después, tienes que ir a Los Ángeles a hacer el callback. Entonces yo decía, puta madre, estoy en Colombia. Fui a hablar con los productores, les dije, oigan, tengo que ir a Los Ángeles para hacer un callback para esta serie, es algo muy importante, por favor déjenme hacerlo. Muy bien, tienes 24 horas para ir a Los Ángeles y estar en Santa Marta 24 horas después. O sea, tenía 24 horas para hacer el casting. Pero bueno, voy a Los Ángeles y ahí está Lana, ¿Están los dos? Andy Y Andy. y Carmen Cuba, que era la directora de casting. Y pues sientes pelos, ¿no? Pues bueno, Sientes yo nomás de pelos, decirlo. Pues, sientes sí. pelos. Y me fue muy bien en el casting, en el callback. ¿Qué te dijeron? Hola, mucho gusto, platicamos, ¿se puede saber? O, digo, Sí, ¿vieron? Me gustó el cast. fue como muy directo todo, fue como muy directo. Me dijeron más o menos de qué iba el proyecto, de que eran 8 personas que estaban interconectadas en todo el mundo. Y tiempo después, como 2 semanas después, escucho, hay un silencio sepulcral. Yo dije, bueno, ya, esto ya valió madres. Ya. Y me hablan y me dicen, bueno, el personaje es tuyo. Fue una experiencia increíble. Y ya cuando vinieron a filmar a México,
Yo tengo esta, y se lo estaba contando a un compañero acá, y estábamos filmando sobre Constituyentes. Estaba Lana, Andy y James. James es el primer asistente de dirección de Lana y de Andy. Él hizo Matrix, hizo todas las películas de Matrix como primer asistente de dirección, y él dirigió V de Venganza. Y entonces estaban los tres, y estaban en Constituyentes, en una parada de microbús. Se las acondicionaron para que ahí pudieran poner sus monitores, y ahí estaba Lana, Andy y James viendo el monitor, planeando la escena, y yo atrás diciendo, no mames, no puedo creer esto. No puedo creer estar aquí actuando con estos cuates. Y hay una similitud con todas las personas que yo realmente admiro, que es que son tremendamente humildes. ¿Segunda temporada? Sí, segunda temporada estrenamos, bueno, empezamos a filmar en abril. Luego te avientas lo que es la parte del Dandy, coproducción con Televisa. Dandy, ¿no? ¿Quién es Daniel? Y es otra serie de narcos que, bueno, ahorita... Sí, más allá de... Es una historia que está inspirada en una película Donnie Brasco. que se llama Donnie Brasco. Y Damián Alcácer hace el personaje de que Al Pacino hace a Lefty, y aquí Damián Alcácer hace al Chueco. Y yo hago el personaje que hizo Johnny Depp en su momento, que se llama, que en México le pusieron José Montaño. Y su alter ego, que es el Daniel Bracho, es el Dandy, es un policía infiltrado que se mete en las bandas del crimen organizado, en los barrios más bravos de la Ciudad de México, para sacar información. En pocas palabras, es un soplón. Pocas palabras. Urban Cowboy. Urban Cowboy fue un piloto que hice para Fox hace no mucho, en Austin, inspirado en la película de John Travolta. Y estamos viendo a ver qué pasa. Vámonos con las preguntas finales. ¿Tu mayor vicio? Mi mayor vicio. Las películas. Me gustan mucho las películas. Me gusta comprar películas, comprar los DVDs. ¿Ah, sí? Sí, hasta la fecha. ¿Eres de los que tienen Star Wars en beta, VHS, Blu-ray, así? Y en el ahorita? iPhone. ¿Qué es México para ti? México es un país tremendamente rico, que tiene una cultura tremendamente rica, que tiene gente que somos tremendos anfitriones. Creo que somos los mejores anfitriones del mundo. ¿Quién es tu actor favorito? Daniel Day-Lewis. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Yo creo que en los años 40. ¿Por? Me llama mucho la atención, y no es que quiera estar en la guerra, A no ver. es que quiera estar en la guerra, pero me parece muy interesante todo este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, no estoy diciendo que quiera participar en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos estar en México y ver todo lo que se hablaba en esa época. Pues te toca la época del cine de oro. ¿Sí? ¿También? ¿Qué te gusta más, pero te da más pena decirlo? Tu placer culposo. Mi placer culposo, que de chiquito le iba a las Chivas. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar pensar que mi familia pueda, o sea, imaginar a mi familia sufriendo, imaginar a mis seres queridos sufriendo, y a veces ver imágenes de personas que no le están pasando tan bien y ponerles cara y pensar que son mis seres queridos, eso me afecta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Hijo de puta. Ok. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi abuela. ¿Por? Con mi abuela. Tenía muchas historias. Ella era de Nochistlán, Zacatecas. Y me acuerdo que nos sentaba a los nietos y nos contaba historias de los cristeros, de cuando de repente llegaban los cristeros a la casa para llevarse a sus hermanas y cómo los escondían abajo como en estos sótanos que tenían. Y a veces uno se da cuenta de cómo no valoraste el haber podido escucharlos un poquito más. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué dirías? Y soy rebelde.
Alfonso, salud. Hola Poncho, soy Lorena. Hola, Mucho Lorena. gusto. ¿Cómo estás? Estudio teatro y bueno, tengo una pregunta aquí de algunas compañeras que estudiamos teatro también. Hablabas hace rato sobre cómo tu manager te dijo que tomaras la decisión de hacer carrera o hacer dinero. ¿Hacer carrera o chambear? Ajá. ¿Qué Bueno, más o podría menos ser podría. algo similar? Vino Fabiola Peña y tuvimos la oportunidad de platicar con ella y nos Claro, comentaba esto ella es mismo. mi manager. Ella es mi Sí. manager. Lo que yo quisiera preguntar es más o menos cómo sabes qué momento es en el que tienes que, bueno, puedes aceptar esa decisión, porque normalmente aceptar proyectos siempre te va nutriendo y te va enseñando muchísimo más, ¿no? No sabes si decir, no, no voy a aceptar esto porque no sé si voy a crecer o no. Y también otra pregunta más o menos es, ¿qué cambio, o más bien, estás satisfecho con haber dicho, ya voy a tener un manager, o podrías como que hacer ese cambio de yo solito puedo? ¿Qué te conviene más? Como, ¿qué nos recomendarías más o menos con tu experiencia? Con respecto a lo del manager, creo que no hay mejor cosa que hacer un trabajo en equipo. Cuando trabajas en equipo, todo es mucho más fácil y todo es mucho más sencillo y te puedes apoyar y puedes tener el feedback y puedes tener la retroalimentación de otras personas. Y eso por un lado. De que lo puedes hacer solo, pero yo elijo mm, tener un equipo de trabajo y hacerlo de esa forma. Creo que los alcances que puedes tener son mucho mayores. Y a mí me ha funcionado muy bien. Y yo con Fabiola estoy tremendamente agradecido por el camino y por las decisiones que hemos tomado. Ahora, ¿tu otra pregunta cuál era? Pero bueno, con lo que estás comentando ahorita, De los proyectos, de qué forma, si escojo uno. Siempre vas a aprender de cualquier proyecto. Siempre. La situación aquí es también algo que si te mueve o no te mueve. Es algo muy subjetivo de repente, pero también tienes que ver muchas otras posibilidades, ¿no? Que son la historia, si te gusta la historia, si te gusta el personaje, si pasa algo en la historia, porque te puede gustar la historia, pero si al personaje no le pasa nada, pues también tienes que valorar ese tipo de cosas. Hola, mi nombre es Josimar Matus, soy de comunicación, producción audiovisual y tengo una pregunta que como que me intriga. Ahorita que dijiste sobre lo absurdo de la ciencia, ¿hay algún dato, alguna teoría que tú aprendiste y dijiste, oh, qué cool, y lo quisiste como que replicar solo por curiosidad y no te saliera así como esperabas? O sea, tratar de recrear lo que vi. Ajá, yo sé que en el programa no dices, mames. no, bueno, no hay que hacerlo, pero... No. Por ejemplo, la ley de la inflamabilidad, pues yo sabía que le ponías gasolina y se prende. Ajá. Pero ¿por qué se prende tan rápido? Yo no sabía o bueno, después que lo vi dije, claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando le pones, había un capítulo de gente que estaba quemando su basura en su patio. Entonces le ponían gasolina a la basura y de repente no se explicaban por qué esa madre volaba más. Y entendí lo de la ley de la inflamabilidad, que es, tú pones la gasolina, pero la gasolina en el momento que se sale o que la sacas del contenedor se está evaporando. Entonces, en el momento que la prendas, no solamente se prende la basura, sino se empieza a prender partículas en el ambiente. Por eso a veces se ve tan grande. Okay. Yo eso alguna vez lo hice con mis compañeros en la prepa. pero lo que hacíamos era comprábamos estos botes de... Qué pendejos éramos. Comprábamos estos botes para limpiar las computadoras de aire comprimido. Sí, bien. Entonces, mi amigo tenía una casa donde había un jardín, entonces todos nos íbamos a su cuarto que estaba en un segundo piso y con un rifle de diábolos, bueno, primero esta madre de aire comprimido lo llenábamos de papel, lo prendíamos. Entonces uno salía corriendo y los que estábamos en el segundo piso le tirábamos con el rifle Qué cool. y se hacía como un hongo. Me acuerdo que una vez compramos casi como 20 y estuvimos
Estuvimos mucho tiempo. Son cosas de ociosos de Sí, claro. preparatoria. Hola, soy Roxana. Hola, Roxana. Estudio teatro en 8º, 9º semestre, no sé. Y tenía 2 preguntas. Una es muy boba, tal vez, pero es que Lorax es de mis películas favoritas. Entonces quería preguntarte como la experiencia que tuviste, porque a mí me interesaría dedicarme a esto del doblaje. Y la otra es como, aquí hay varios de la carrera esparcidos por... Hola, sí, ok. Entonces, como que nos dieras así tu neta más neta del consejo que tú crees que, para empezar, porque unos ya vamos de salida, sería como, ok, yo te digo esto y creo que te funcionaría como artista para allá afuera, ¿no? Porque yo le digo el mundo real. Aquí nos tratan a veces muy bonito y no nos ponen en práctica esto de, oye, castea bien, oye, tienes que llegar de esta forma, tienes que vestirte de esta forma. ¿Sabes? Como que un consejo que tú digas aquí desde la entraña, haz esto, la neta. Pero a ver. ¿Cómo fue con el Lorax? Pues fue la segunda vez que hice doblaje, así que cada vez que yo piso el estudio de doblaje es como otra vez, empezar de cero. Hay gente que se dedica de tiempo completo a hacer doblaje y yo me apoyé en ellos. Y si no hubiera sido por ellos, pues yo no hubiera podido realizar esto, porque hay que estar muy pendientes de muchas cosas. Obviamente el material que te llega está en inglés y la boquita, ahora sí que la boquita del monito se está moviendo en base al inglés. Entonces tienes que adaptar el idioma español a ese movimiento. Entonces tienes que cuadrar muy bien las vocales y son cosas que yo tengo una idea muy, muy, muy general de... Yo no sé si de repente a ti te ha pasado que dices, no lo voy a hacer, porque no. Justamente cuando tienes ese pensamiento que dices, no creo que hazlo. Okay. Porque cuando a veces uno se pone esas limitantes son las que no te permiten seguir avanzando. Entonces, cuando a veces estés así y digas, quiero hacer esto, pero no, hazlo. Hola, Poncho. Hola. Soy Jimena y estudio teatro. Y quería preguntarte en Sense8, ¿cuál fue tu experiencia de trabajar con actores de todo el mundo? ¿Cómo fue el intercambio cultural y social y todo? Si aprendiste algo de ellos o ellos de ti, ¿y cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿De la serie? Es muy interesante darte cuenta que ellos están viajando por todo el mundo y de repente estuvieron en Kenia, luego estuvieron en la India, luego estuvieron en Corea y de repente están en una fonda en México filmando contigo. Y es muy interesante porque ellos tienen una visión muy completa de la serie y más bien yo creo que yo les he aprendido mucho a ellos, yo les aprendí mucho a ellos porque a pesar de estarse moviendo por todo el mundo y de repente traer el jet lag a todo lo que da, tenían la escena pulida y la tenían perfecta. Entonces, ¿qué excusa tienes tú en el set? O sea, tienes que llegar al 1000%. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Hola, soy Michelle, también Hola, estudio Michelle. teatro. Y pues igual con esta observación de que eres un actor que ha hecho de todo, mi pregunta es, ¿qué es el teatro para ti? O sea, ¿qué fue lo que te aportó el teatro que pudiste usar en todo lo demás que has hecho y que, pues sí, o sea, ¿qué te dejó el teatro? Porque el teatro es muy diferente a todo lo demás. El teatro es lo máximo. Es lo máximo el teatro. Es lo máximo. Es un espacio donde puedes ensayar y puedes equivocarte y puedes... estás en un espacio en un espacio donde todos te van a apoyar sin importar si lo haces bien o si lo haces mal. A final de cuentas es un laboratorio y estás construyendo esto y todavía tienes... Eso a mí me parece genial, que tienes tiempo de construir. Y a veces la televisión y el cine no tanto, pero a veces la televisión, por ejemplo, no te da la posibilidad de construir tan fácilmente. Tienes que resolver rápido. Y el teatro no, el teatro es un espacio donde puedes probar, donde puedes experimentar, donde puedes decir, bueno, lo voy a hacer por aquí. No, mejor lo voy a hacer por acá. Y es un gran laboratorio, es un gran gimnasio para la herramienta. Es lo máximo. Ocho Herrera, jóvenes.
Master, Muy bien. muchas gracias.